Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En todo caso. Estamos aquí con nuestros queridos amigos Saludos. Jesús, Andrés Soengas Fernández. Saludos a todos, ¿cómo estamos? Y nuestro amigo Juan Pablo Escobar, que no Gaviria. Oiga. Ojo con eso. Oye, Juan, aprovecho para preguntarte, ¿tú tienes algo que ver con el famoso Pablo Escobar? Plata o plomo. ¿Cuál es tu vínculo? Siempre he tenido la duda, pero no me he atrevido a preguntarlo hasta el día de hoy. No, mijitico, ¿cómo se le ocurre a mi hijo? No, para nada. A mí no tiene nada La primera vez que tuve más que el apellido. La primera vez que tuve a Juan en clase, vi en la lista de clase Juan Pablo Escobar y digo, madre mía, miedo. Tengo mucho miedo. ¿Qué coño está pasando aquí? Pero después es un chico bastante agradable, ¿no, Jesús? De hecho, me da mucha risa cuando la gente se le presenta y él decía, hola, soy Pablo Escobar. Y la gente, mierda. Además, en aquel momento estaba muy de moda Narcos, la serie. Sí. Y me intimidaba un poco, ¿no? Pero bueno. Más música, muchachos. ¿Qué pasa? También existe Manolo Escobar. ¿No ha pasado a veces que cantante. te has presentado como Pablo Escobar y la gente se pensaba que le estabas vacilando? No, porque nunca uso el nombre Pablo. Es un chico sensato. Es un chico sensato. No, correcto, pero desde niño nunca he utilizado el Pablo, siempre he usado el Juan. De niño, cuando viajaba a Estados Unidos, sí era motivo de burla de los agentes de inmigración. Nos ha jodido. Coño. Madre mía. Bueno, eso. Personajes históricos aparte, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Pablo es que... No, mentiras. No, pues Pablo Escobar tampoco está muy desligado del asunto, porque no, vamos a hablar... en efecto. Vamos a hablar un poquito de la represión policial en la actualidad. Vamos a hablar un poquito del nuevo papel o del papel de la policía en la sociedad. El papel de la policía como ese vínculo entre sociedad y administración en distintos estados. Intentaremos con el fin de, más o menos, pues eso, esclarecer ciertos comportamientos y analizar más o menos cómo actúan, Jesús. Sí, además que estamos en una época donde parece que siempre hay protestas y muchas manifestaciones y sobre todo parece que la represión está en todos los lugares del mundo, ¿no? Así sea una protesta en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en incluso Asia, en donde sea, y siempre con algo en común, ¿no? La represión. Entonces vamos a estar adentrándonos en este tema del día de hoy. Efectivamente, es muy importante tratar cómo se agrava la represión policial, si es que finalmente podemos llegar a concluir que la hay. Cómo se agravaría en todo caso en momentos de pandemia. Totalmente. Yo creo que tenemos que partir de la base de una cosa. Existe una sociedad. Una sociedad que a lo largo de los años es más conocedora de los derechos que tiene. Al ser más conocedora de los derechos que tiene, es más conocedora de los medios que tiene para poder reivindicarlos. Entre ellos la libertad de expresión y la libertad de reunión. Esa libertad de reunión lleva un papel de la administración para contener ciertos comportamientos un poco desviados de las personas que se manifiestan, y eso es la base de cualquier actuación policial, ¿no? ¿Tú crees que hoy hay más manifestaciones que hace 20 o 30 años? Sin duda. Sin duda. Sin ¿Tú duda. qué opinas, Juan? Yo creo que sí, hay más, está más normalizado, los gobiernos ya no son tan represivos, son muy abiertos a las manifestaciones, pero pienso que son menos importantes algunas. Son más diversas, sí. En mi opinión, yo creo que son más numerosas, pero la cantidad no quiere decir que vaya aparejada con quizás la importancia o la calidad de la manifestación, sin querer decir que ninguna manifestación sea de menor calidad. Hay muchos derechos que la gente es más consciente, como he dicho, y yo creo que esos derechos son susceptibles de ser protestados para su mejor realización, su mejor consecución en la sociedad. También por el contexto histórico en el que estamos, creo yo, ¿no? Es un contexto histórico bastante más regulado, respetuoso de los derechos humanos, y eso lleva a que, bueno, las manifestaciones no tengan el mismo impacto que tenían hace años, cuando si te manifestabas eras consciente del riesgo que corrías. Aunque hay algunos países que aún pasa, ¿eh? Yo creo que eso es un matiz justamente, Juan, porque yo creo que hoy en día hay lugares donde se va a manifestar, sabes que es sinónimo de o terminar preso, incluso morir. Y por eso yo creo que es un tema tan controvertido, ¿no? Y ver las imágenes de las manifestaciones hoy en día, ver la represión, ver cómo los propios agentes que juraron proteger a las manifestaciones y a las poblaciones terminan siendo su peor enemigo, ¿no? Sé que hay distintos países en donde hay que analizar cada contexto, ¿no? Y eso hoy hablaremos un poco de ello.
Pero en general yo sí tengo una idea, y es verdad que hay más manifestaciones, pero también yo siento que los estados también se han protegido y han estructurado más mecanismos para poder reprimir a la gente. Es lo que opino. Quizás el vivir en Venezuela, un país que ha sido tan reprimido tantos años, me ha generado esta opinión, ¿no? En general. Pero es que ahora lo veo, por ejemplo, en Estados Unidos. Exacto. Y me parece lamentable cuando alguien quiere reivindicar un derecho, algo como la igualdad, un derecho humano además, que se reprima de esas maneras, ¿no? También es verdad que hay excesos en las manifestaciones. Yo creo que todo tiene que ver con la evolución social, quizás. Y es cierto que vivimos en un país muy diversos, con distintos países, con distintas costumbres, con distintas formas de percibir los derechos que un ciudadano tiene en su estado. Y yo no me cabe la menor duda que aquellos países donde quizás la libertad de expresión y la libertad de reunión, que están tan reprimidas, poco a poco vaya evolucionando. Pero como el mundo occidental, por ejemplo, Europa sí. ha sido tan reprimido en años atrás, coño, no hace falta irse más lejos. España hace 4 años no podía expresar esa libertad de expresión. Sin embargo, es cierto que existe una desigualdad en cuanto a estos dos tipos de derechos que yo creo que son pilares en una sociedad democrática. Entonces, así está la cosa. Complicado. Yo con lo que trato de quedarme, ¿no? Es que es verdad que una de las mejores formas de dar a conocer a la sociedad, o a los otros colectivos de la sociedad, o a los otros sectores de la sociedad, o incluso a las autoridades de un país, de que hay una situación con la que uno no está contento, es haciendo uso de ese derecho, ¿no? El derecho a manifestación. Pero ahí también yo pongo un matiz, ¿no? Porque muchas veces yo veo que hay sectores radicales que se apoyan o aprovechan los momentos de manifestación para saquear, para robar establecimientos, para sembrar el caos. Vandalismo. También. Sí, vandalismo. Entonces creo que lamentablemente a veces cuesta distinguir, ¿no? Cuál es un movimiento realmente que se busca algo correcto y cuándo no. Pero eso siempre pasa con cualquier evento donde hay un poco de quizás tumulto, desorden. Multitud. Sí, donde se dan las condiciones propicias para no ser pillado, poder escabullirse. Justamente para eso están estas leyes que regulan las protestas, las manifestaciones, pero sí es muy cierto lo que dice Jesús, que se usan también de algún modo de forma, por decirlo más laxa, encubierta, poder reprimir cada vez más a las manifestaciones, ¿no? Poder limitar su actuar. Y por eso la policía tiene la potestad y la capacidad de acción y de quizás seguridad, por no decir represión en algunos casos, que tiene específicamente para frenar este tipo de actuaciones, ¿no? Siempre la libertad de reunión y el derecho a la libertad de expresión están cubiertas, pero claro, hay comportamientos desviados que a la policía, como vínculo entre administración y sociedad y como representante de la administración, en este caso, con el fin de garantizar otro principio, que es la seguridad en un país, debe obrar. Entonces, ahí está la cuestión: represión o quizás seguridad ante ciertos comportamientos. Yo pienso que hay un matiz intermedio, al menos si estamos hablando sobre todo de los contextos de Europa occidental y, bueno, ciertos países más democráticos de América Latina. Definitivamente creo que podemos hablar de un tinte intermedio. Igual en todos los países no se gestiona igual. Por cuestión de ley. Sí, no, pero no hablaba de eso, sino las fuerzas del orden que actúan. Por ejemplo, en España, si no estoy mal, es la policía local, ¿no? La que normalmente suele manejar las manifestaciones, pero yo no suelo ver a los antidisturbios, por ejemplo, a no ser que haya un disturbio. Claro, a no ser en que cambio, por ejemplo, en Colombia, los antidisturbios los he visto en varios eventos sin necesidad de que haya un disturbio, ya están precavidos ante el posible disturbio. Depende de la legislación interna. Y no tienen el mismo entrenamiento. Bueno, eso ya entrará en otro tema muy importante a valorar, lo que hablas de la Sí, pero ya que hablamos de represión policial, hay diferentes categorías en la policía, ¿no? Y quizás no es el mismo entrenamiento de los antidisturbios, que quizás puede ser un poco más agresivo, como puede ser el entrenamiento de un policía regular, ¿no? Que está acostumbrado quizás a tratar con la gente de una manera más amigable. Sí, yo creo que también hay una sensación generalizada hoy en día de que la gente ha dejado de confiar un poco en los policías, ¿no? Creen que quizás no están tan preparados como deberían, y de hecho
muchos países del mundo la preparación que se le da a los policías y a los cuerpos de seguridad es nula, casi inexistente. Eso es un problema grave. Claro, totalmente, porque al final terminas teniendo gente que va a controlar gente, pero que no sabe cómo hacerlo y que no sabe cuál es la mejor forma de hacerlo. Y esto yo creo que al final lo que hace es generar más problemas, ¿no? Porque de hecho está probado que cuando con mayor violencia o fuerza de represión se le responde a una manifestación, más violencia en contra también viene, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo creo que al final hay que ser proporcionales. Tienen que ser proporcionales los medios para proteger precisamente el resto del patrimonio público, del orden público, pero también permitir que la gente manifieste. Sí, justamente hablando de eso, hubo un caso muy polémico en las manifestaciones en Colombia, las que hubieron justo antes de la pandemia y todo esto, donde se murió un chico. Yo me atrevería a decir que se asesinó, porque hay medios que se han usado, bueno, que son bastante cuestionables. Sí. Bueno, que se asesinó no, que se produjo un homicidio al pobre chico Dylan Cruz. De hecho, la policía usa unas bolsas de tela disparadas desde una escopeta y esas bolsas de tela van llenas de balines de metal. Sí, sí. Entonces al chico le dieron en la cabeza Claro. y lo mataron. Claro. Retomando un poco lo que dijo Jesús antes, cuando unas reivindicaciones tan tumultuarias y la seguridad que tiene que dar la policía chocan tan de lleno, originan situaciones como por ejemplo el Black Lives Matter y toda esa oleada de protestas de personas que peleaban por derechos, pero personas, un colectivo, no un colectivo, un grupo tan grande como es la raza negra de Estados Unidos, que se ve obligada, o sea, obliga a Estados Unidos a movilizar toda la capacidad policial que tiene para intentar frenar esos disturbios, esas protestas. Justo hay mucho que analizar ahí, ¿no? De hecho, hay gente que se atreve todavía hoy en día a decir que esas protestas son solo porque asesinaron a una persona, George Floyd, cuando realmente la realidad es que esas protestas se trata o surgen por la molestia acumulada de años. Claro. En Estados Unidos todavía hay muchos casos de racismo. Y no solo en Estados Unidos, en casi todo el mundo todavía es una gran realidad el racismo, y precisamente eso es lo que lleva a la gente a la calle, ¿no? Ya desesperada, ya viendo que hablando, que creando propuestas de ley, que tomando otras formas no se llegaba a un cambio, pues deciden tomar las calles, algo que veo correcto. El problema viene luego cuando también se junta a estas protestas grupos radicales que se aprovechan de las protestas, primero para desvirtuar la propia protesta, porque saben que operando violentamente en protestas pacíficas al final le restan la legitimidad de la protesta, y también para lograr robar, para actividades vandálicas. Entonces yo creo que ahí está el problema, ¿no? Y que muchas veces las autoridades juzgan a todos de la misma manera. Y no solamente eso, Jesús, ya no es que esos grupos quieran participar, accionar para deslegitimar la protesta, es que el gobierno contra el que se protesta se inventa que esos grupos están en la protesta también, para deslegitimarla. En el caso colombiano, antes del acuerdo de paz, se decía que las FARC infiltraba las protestas estudiantiles, y algún caso pudo haber, pero hay fotografías donde aparentemente hay policías que se están disfrazando de estudiantes para torpedear las protestas y crear disturbios dentro de los manifestantes sí. Y poder echarles la culpa. Ahora que las FARC se han desmovilizado... ¿Qué es las FARC? Explícalo para la gente que no lo conozca. Bueno, es un grupo muy rápidamente. Así muy rápidamente, exacto. Sí. Es un grupo revolucionario de corriente marxista, diría yo, creado en los años 60, más concretamente en 1964, cuando después de una, por decirlo de algún modo, de una toma armada y la fundación de una republiqueta en el interior, bueno, una republiqueta del tamaño de Suiza en el interior de Colombia en los años 50, es reprimida por el ejército. Entonces, esa serie de campesinos que hacen esto se juntan y forman las FARC en un contexto de guerra fría, que ha durado, bueno, hasta el 2016. Bueno, después de que se desmovilizaron, ahora le echan la culpa al ELN, por ejemplo, o en el movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, Donald Trump le ha echado la culpa a Antifa, que es un grupo de extrema izquierda, y para deslegitimar las protestas. Sí, no, totalmente. Y muy rápidamente,
Por otra parte, el racismo en los Estados Unidos es curioso porque, a diferencia al menos de Colombia y de España, que son los países que he podido conocer, que me desmienta Toñín si no es así, es un racismo muy de frente, ¿no? Pienso que es un racismo muy a flor de piel, muy de frente, muy visible, ¿no? El racismo, al menos en mi país, es bastante más hipócrita y bastante más escondido, pero igual de fuerte. Sí, al final es racismo. Y no importa cómo venga, de dónde venga, cómo sea, pero al final eso es la cuestión. Y precisamente es eso. Al final yo creo que no se trata de pensar si hay más protestas que en años anteriores, que hace 20 o 30 años. Yo creo que se trata de que hay un proceso de mayor concientización en la gente, ¿no? Un proceso de mayor concientización civil, donde la gente entiende que tiene derechos. Claro. Y que los puede hacer valer manifestando, protestando contra un sistema, contra una ley, contra un hecho, un acto. Y es que es normal, o sea, cuando tú presionas a la gente, llega un punto en que la única vía que te queda es tomar las calles de manera pacífica, ¿no? Y precisamente yo creo que los gobiernos tienen que entender que esto es parte de la realidad actual del mundo en el que vivimos, que es la manifestación, la protesta, los movimientos sociales para lograr cambios. El hecho que exista una concatenación de sucesos que lleva a protestas y después lleva a represión policial es algo que a mí me gustaría hablar después desde la perspectiva de España con la Ley de Seguridad Ciudadana, muy interesante. Ley 4/2015, conocida también como la Ley Mordaza, pero eso va a ser un poco más adelante. Antes quiero plantearos una pregunta. Estuve leyendo un texto, que ahora no me acuerdo, pero sin duda lo diré porque es algo que hay que reconocer un poco a los autores cuando se le está se le está citando, que recoge un testimonio de un policía de España, que dice: es muy fácil decir por parte de los gobiernos que les van gobernando, claro, que tiene la idea de que la policía debe actuar con prevención para evitar después ciertos abusos policiales. Todo ello sin vulnerar derechos fundamentales. Es decir, emplear la prevención para evitar después males mayores. Pero mi pregunta ¿es posible utilizar la prevención sin vulnerar derechos fundamentales? ¿Es posible que una actuación preventiva, tanto de la administración como de la policía, sea capaz de garantizar la seguridad que tanto busca la policía con la administración y no vulnerar ningún derecho fundamental? Juan. Yo creo, a ver, tendrías que concretar bastante más, dar algún ejemplo de prevención, pero yo la verdad creo que no es posible. ¿Cómo vas a prevenir el actuar de una persona? Más un actuar violento. Es como si se puede prevenir, pues yo qué sé, que una persona robe o estas cosas. Ya hay prevención, pues hay legislación, hay métodos, hay guardia de seguridad, etcétera. Pero no se puede prevenir el accionar actuando sobre la persona. Lo veo complicado. Lo que pasa, tú puedes ver, y precisamente ahí es donde está y viene lo importante de la formación que le tienes que dar a los cuerpos de seguridad, de que hay veces que es perfectamente previsible que una manifestación va a ascender en cuanto a la peligrosidad que pueda suponer o que no lo va a hacer. Y cuando estas lecturas son incorrectas, que es lo que mencioné hace un rato, viene el problema, porque imagínate tú que estás manifestando. Yo he ido a varias manifestaciones y sé precisamente qué es este sentimiento. Tú estás manifestando pacíficamente, además estás tratando de reivindicar algo que para ti es lo más justo que hay en el mundo, ¿no? Y comienzas a ver cómo lo que era un piquete de puros cuerpos antimotines comienza a subir el nivel de protección y de pronto ves algo que se llaman las ballenas. Las ballenas, ¿qué son? Son estos suerte de tanques blindados que disparan agua a presión, pero además esa agua tiene unos químicos que hace que cuando toque la piel pique, ¿no? Uno de los medios de represión más típicos, de hecho muy usado, y lo pueden ver, hay muchas imágenes también en Hong Kong de las protestas que hubo ahora a principios de año. Entonces, claro, tú cuando comienzas a ver eso, ya la gente, el chip de que es una protesta pacífica, esa idea comienza a cambiar. Claro. Y comienzan a ponerse en un mood de retroalimentación negativa, que es prepararte para la batalla. Claro. Entonces, claro, si tú vas a una batalla que no hay, pero ves que la otra parte se prepara como si va a haber una batalla, pues la gente lo normal es que reacciona. Al final es el instinto humano, ¿no? Y creo que ahí es donde viene el problema. Cuando no se hace una lectura correcta de las situaciones. Pero también, o sea, hablas de la formación de los policías. Sí. Pero estás poniendo ejemplos en Venezuela.
¿Qué formación se va a dar un policía con el sueldo que tiene, Eso con la es un administración problema que hay gravísimo, actualmente? por supuesto. En Colombia pasa lo mismo. Creo que la formación de un Por policía supuesto. son 6 meses. Mm. ¿Cómo le enseñas a una persona a lidiar con un país tan conflictivo en 6 meses? No puedes. Y aparte le pagas un sueldo de porquería. Sí, O sea, sí, por eso la corrupción es tan... Claro, eso lleva Espérate otros que no caigan en problemas. sobornos, esas Claro, cosas. Exacto. y justamente hablando de las actuaciones policiales violentas, es muy interesante cómo en muchas protestas he visto cómo los manifestantes ya precavidos porque las quieren sabotear, etcétera, crean mecanismos incluso. También, claro. Por ejemplo, si hay infiltrados, los rodean o los señalan. Efectivamente. Ujú. No permiten que nadie vaya con la cara tapada, o incluso si los están torpedeando con tanques de agua, etcétera. Sí, Bueno, sí, sí. como sea, simplemente, corren, huyen, más nunca reaccionan de forma violenta porque están ya precavidos de que eso es lo que buscan. Sí, totalmente. El ejemplo que buscaba antes, por ejemplo, imaginaos la situación en la que sucede ciertas cosas en diversos países, por ejemplo, en España, que lleva a una reacción por parte de grupos de extrema, izquierda o derecha, por Ujú, ejemplo. cómo no. Pongamos cualquiera de los dos. Los extremos, en mi opinión, son malos independientemente de la ideología. Y se da por hecho que el comportamiento o la actuación de esas personas que conforman la ideología de extrema X o Y van a ser violenta. Va a ser violenta, va a haber comportamientos desviados de la ley y demás. Con lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que hacen es prevenir lo que estamos hablando antes. Y cuando por ejemplo, en una manifestación pacífica se juntan 30.000 personas Sí. en X sitio y la cosa sucede con normalidad con las 30.000 personas congregadas en un sitio, con la gente esta de extrema izquierda, extrema derecha, ya con que se junten 100 personas ya hay que tener media policía movilizada. Entiendo, Y por el historial que puedan por el tener, historial que pueden como- tener. Esas personas se les vulnera un derecho fundamental a la reunión. Imagínate que hay una congregación de 100 personas que, ya, yo qué sé, por la vorágine de la manifestación, los policías como que reprimen entre comillas esos comportamientos y la manifestación, por ejemplo, acaba antes de que otras 200 personas puedan llegar al lugar para poder manifestarse. Es lo que yo quiero debatir aquí entre prevención y derechos fundamentales. Claro. ¿Se vulneran o no? Sí, hablando de eso, yo pienso que en España hasta cierto punto hay una buena prevención, porque tú sabes que hay que solicitar con un plazo determinado el permiso para poder manifestarte, dónde lo vas Tiene un a hacer, procedimiento cuánto rígido. va a durar, cuánta gente va a ir, etcétera. Y en cuanto a tu pregunta, yo pienso que sí, claro, se les estaría violando un derecho fundamental porque... Entonces es utópico lo que dicen. Es utópico de Mira, decir que prevención... Claro, pero es que 100 personas se han comportado mal antes, o sea, es como decir, entonces el que robó, no le vas a dejar que actúe extraño en una tienda porque ya está robando, es automático. yo Vas creo- a apresarle claro. y vas a cachearlo. No, Mira. no puede haber una presunción de culpabilidad, porque ahí Efectivamente. ya estamos entrando en un Ahí ya terreno nos cargamos el complicado. sistema. Porque cuando tú comienzas a presumir lo peor de la gente, y uso el mismo ejemplo antes, ¿no? Cuando tú comienzas a presumir lo peor de la gente, parece que al final vas a generar que pase lo peor. Y al final es como si estás mandando ese mensaje a la gente de, yo estoy esperando lo peor de ti, va a pasar lo peor. Muchas veces no ocurre, ¿no? Pero yo creo que al final se trata justamente de que tienes que tener las medidas de respuesta rápida, pero tampoco puedes agarrar y coartar un derecho, evitar que puedan ejercer su derecho antes de que siquiera hayan ejercido el derecho, ¿no? Es como que, bueno, ¿sabes qué? Como yo sé que hay gente que va a manifestar y van a protestar, quito el derecho de manifestación para todo el mundo. Entonces, Te estás cargando un derecho. ¿es utópico o no? No creo que sea utópico realmente. Juan. La cuestión. No creo que es utópica la prevención, pero sí es utópico creer que se puede prevenir todo. Tenemos Exacto. que recordar Sí, que estamos Siempre- en una Siempre hay sociedad... fallos en el sistema, claro. Somos que sí. humanos que vivimos en un pacto social, pero el ser humano de por sí es conflictivo, más si vive como vivimos en grandes urbes, y la seguridad completa no existe. A mí, Exacto. a mí me llama mucho la atención porque yo creo que a veces los permisos para protestar que sean están muy amañados, ¿no? Pongo un ejemplo, en Venezuela, tú antes de hacer una manifestación tenías que pedirle permiso a las autoridades, en ese caso gobernadores, alcaldes, etc. Como en España. Como en casi cualquier lugar del Ujú. mundo. Pero ¿qué es lo interesante? Las manifestaciones muchas veces que eran propuestas por grupos de oposición
había que pedirle el permiso a autoridades del gobierno que negaban el permiso a manifestar, ¿no? Pongo otro ejemplo como este, y algo que va de la mano. Ahora, con todo lo que está pasando en Bielorrusia, el gobierno acaba de aprobar el uso de armas con munición real contra los manifestantes. El amigo Lukashenko. Efectivamente, no sé si es amigo tuyo, Juan, pero bueno, de No, Putin no. seguro. Una pregunta, Algo que- por desconocimiento puro en Venezuela. Si la oposición ve que se le deniega el derecho a la reunión, ¿no pudo recurrir? Y si recurre, ¿ante quién y qué pasa? De hecho, eso es lo interesante y es donde entra un poco el sistema internacional, ¿no? Porque tú tienes lo que es la Corte Interamericana de Derechos Ajá. Humanos, que se nutre de las denuncias que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto, digamos, la Corte es como un tribunal, la Comisión es como un cuerpo que básicamente recoge lo que pasa en los estados y los lleva a la Corte. De hecho, la Corte solo admite casos que hayan sido propuestos por la Comisión. Venezuela en ese caso, o en este caso la oposición venezolana, tendría que primero intentar por la vía judicial interna movilizar las acciones. ¿Qué pasa en Venezuela? Eso también es tema de discusión amplia. La vía judicial ya ustedes me dirán cómo está, pero bueno, igual tienen que intentarla agotar y una vez que se agota la vía interna, entra a jugar la comisión. Pero ¿qué pasa? Imagínate, todo esto va pasando el tiempo, van pasando los años y al final la manifestación que yo quería hacer en 2018 No procede. no procede No y procede en la quizá actualidad. voy a tener un caso ganado, pero que al final depende de la voluntad del gobierno. Y no solo eso, Jesús, o sea, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el alcalde es del PSUV, el juez es del PSUV, el señor que tiene que hacer el informe es del PSUV. Claro, Y bueno, eso complica, es que ese es el problema. Eso claro, complica por y si completo. tú eres de la oposición y tienes que pedirle al partido de gobierno al que le haces oposición Efectivamente. que siga todos los canales internos para permitirte a ti que te manifiestes, pues Pues ya tú me dirás, te permitirá está complicada la manifestar cosa, cuando- pero claro, el ejemplo venezolano, ahí ya estamos entrando en ejemplos de dictaduras. Sí, exacto, ejemplos extremos. Creo Claro. que el de Bielorrusia quizás se parezca un poco más al Y venezolano. Colombia tampoco está tan lejos. Hmm. Colombia no está tan lejos como la gente cree. Sí, sí, sí. Tú lo podrás contar mucho mejor, Juan, sin duda. Cambio- Y esas son las cosas que yo creo un poco de cara a esto, ¿no? Igual es eso, o sea, al final, ¿quién pone las reglas sobre o según las cuales tú vas a manifestar? Pues muchas veces son los que están en el poder. Y Ujú. quien está en el poder ciertamente no le interesa Que se que se manifieste sobre manifieste ciertos porque temas. da Claro. mala imagen, demuestra que quizás no está tomando en cuenta la sociedad tal. Entonces muchas veces frenan este derecho y eso es lo que a mí me preocupa mucho. De que es verdad que cada vez hay más manifestaciones, pero también se traduce en que cada vez hay más represión y es una realidad. Basta con ver las noticias, basta con informarse o preguntarle a la gente que ha estado allí. Bueno, si os parece, vamos a cambiar un poquito el tercio. Vamos Sí. a ir un poquito más a lo técnico-jurídico y vamos a entrar, por ejemplo, en el caso de España con la ley Mordaza. Todo el mundo sabe más o menos lo que es la ley de Mordaza, es la ley de protección y seguridad ciudadana, que es la ley que utilizan, bueno, que es un empleo más o menos para garantizar la seguridad, una ley para garantizar la seguridad en España. El artículo 104 de la Constitución es la que define las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el punto 1, y en el 104.2 dice que una ley orgánica desarrollará el ejercicio de estas actividades. Por el artículo 140... Clásico. Por el artículo 149.1.29 de la Constitución otorga la competencia exclusiva al Estado sin perjuicio de que algunas comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña, etcétera, puedan desarrollar puedan desarrollar otras policías autonómicas. Otro clasicazo de la Constitución. Otro clasicazo, el 148 y 149, te cagas. El caso. Vamos a poner un poco en antecedentes a las personas. En 2008 una crisis del copón. Una crisis que Sí, la crisis barre económica en España. los ahorros, barre, exacto. Y realmente barre- mundial, pero sí, obviamente Mundial, España sí. no estaba protegido de ello. Exacto. El caso es que 3 años más tarde, en 2011, suceden elecciones electorales anticipadas porque el gobierno, el PSOE por aquel entonces, las anticipa por cuestión, pues eso, tiene que cambiar de gobierno. Entra el PP, el Partido Popular, y emplea una serie de medidas económicas Sí. un tanto socialmente controvertidas, como es, por ejemplo, los recortes en Sí, sanidad, justo. recortes en todo, más o menos, prácticamente en todo lo público. Independientemente de las medidas y de la... Siempre vamos a intentar estar aparte en este podcast de Sí, no, las medidas claro. ideológicas, pero son medidas que socialmente no fueron aceptadas en su generalidad. Estas medidas fueron protestadas
O por ejemplo, el caso del 15M, un montón de manifestantes en Sol se manifestaron. El 17 de agosto en Madrid también concentraciones y manifestaciones laicas. El 25 de septiembre de 2012 hubo una convocatoria de rodea al Congreso, protestas en el Congreso. El 14 de noviembre en Barcelona una huelga general. No sé si vosotros lo sabéis, pero hubo un caso muy sonado en el que una mujer perdió un ojo por un disparo de la policía con una pistola de goma. Todas esas medidas y todas esas protestas conllevaron una aplicación de la ley un tanto más estricta. Es decir, el gobierno de turno dijo: oye, hay muchas manifestaciones, quizás se nos va un poquito de la mano, habrá que endurecer entre comillas, porque ahora lo debatiremos jurídicamente, las medidas. Y llevó a la ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015. Hasta ahí todo bien. Esta medida, que es lo que vamos a debatir, tiene algunas medidas. Esta ley tiene algunas medidas un tanto controvertidas, como por ejemplo devoluciones en caliente. Las personas que entren de forma ilegal en España tenían la policía tenía Eso me parece una terrible. Bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con las protestas? ¿Os parece que vayamos medidas por medidas? Ya. O sea, es como, qué mal están las protestas. Bueno, devoluciones en caliente. Vamos a solucionar las para protestas que lo debatamos de un aquí, 2x3. Cada vez que entre un inmigrante lo echamos. O sea, Sí. Para que lo debatamos aquí, disposición adicional número 10 de la Ley de Seguridad Ciudadana, devoluciones en caliente. Aquella persona que entre ilegal se le devuelve sin derecho a la tutela judicial efectiva. Terrible. ¿Qué os parece? Terrible. O sea, porque Vale. al final yo creo que no es ni el lugar correcto donde tú tienes que regular todo lo que tiene que ver con quién llega a España, quién no. O sea, al final hay demasiadas leyes. O sea, ¿para qué vamos a agarrar y a meter que esto es algo que se le tiene que criticar a cualquier gobierno? ¿Para que tú vas a agarrar y en una legislación o en una ley que estás tratando de regular un determinado aspecto, vas a meter cosas que tienen que ver con otro ámbito del ordenamiento? Este es un claro ejemplo de estos, que también ejemplos de estos hay muchísimos. Y también que pueden ser ejemplos tanto de cualquier partido que haya estado en el poder. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando ese tipo de cosas pasan, porque ya te tiene que llevar a preguntarte qué están buscando con esto, ¿no? A mí me parece mal y no mal. O sea, primero que todo, los inmigrantes están entrando por una vía legal de acceso. No. Están entrando por una vía ilegal de Ilegal. acceso. Es decir, son inmigrantes ilegales. Ilegales, sí. Ilegales no porque inmigrar sea ilegal, sino porque las vías de acceso que están utilizando no son las convencionales y permitidas por la ley. Eso hay que aclararlo, porque la verdad yo pienso que viajar a una tierra extranjera no tiene por qué ser un delito. Claro, totalmente. Pero las vías de acceso sí pueden serlo. Sin embargo, a ver, que nada es el que, trámite es que para- sí, es que es muy complicado, porque claro, viene un señor, no sabes de dónde viene, quizás es sirio, que se ha estado huyendo de una guerra y está la Justamente. Convención de Ginebra para refugiados del año 51. Y claro, España, al hacer devoluciones en caliente, se puede estar saltando la Convención de Ginebra, porque ni siquiera le está dando la oportunidad a esa persona de que hable, de que declare, de que diga si tiene algún problema político, Claro. si está siendo perseguido, etcétera. Muy difícil, no es fácil. Sí. La tutela judicial efectiva es el derecho que se viene a vulnerar, entre comillas. Digo entre comillas porque no se sabe si se vulnera o no, porque el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no se ha pronunciado sobre esta medida. De hecho, este 18 de junio ha aplazado la resolución sobre, para que os hagáis una idea, 18 de junio de 2020, ley de 2015. Imagínate tú. Sí. Ha aplazado la resolución sobre la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad de la medida. Dice el artículo 24: todas las personas tienen derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los jueces. Todas las personas. No hace discriminación entre No. legalidad o ilegalidad, raza, país de procedencia, Sexo, situación ningún personal. tipo. Sí. Entonces, ¿qué interpretáis? Al final. Claro, pero a ver, ¿qué es la tutela judicial efectiva? O sea, ¿por qué esas personas tienen derecho a ser tuteladas? ¿En base a qué? En ¿Cuál base- es la demanda? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el reclamo? O sea, El- ¿cuál es el proceso que esa persona está iniciando? Yo pienso que se está entrando por un canal ilegal. En todo caso, España es la que tiene que iniciar un proceso por la comisión de, bueno, en este caso, una violación administrativa. No sé si sea un delito. Ahora la verdad que no lo tengo claro. Pero claro, si no se inicia, esta persona en todo caso tendrá derecho a tutela judicial efectiva si lo pide ante las autoridades españolas, no teniendo por qué estar dentro del territorio español. En todo caso, el problema viene con que si tú los devuelves antes, mucha gente, y esto hay que verlo, y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. El problema es cuando la gente no conoce sus derechos y no conoce cómo ejercerlos. Y la realidad, y esto es una realidad, es que hay muchos sectores de la sociedad
y muchos estados del mundo que no les interesa que la gente conozca sus derechos. Está claro. No les interesa porque va en contra de su agenda o de su programa político interno. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Gente que no tiene ni idea que tiene derechos, que viene de muchos lugares donde los derechos más básicos, como la vida, se los pasan por donde quieren, se encuentran ahora con que tienen algo llamado el derecho a la tutela judicial efectiva, que no tendrán ni idea qué quiere decir eso, que al final se traduce un poco en que tú tienes derecho a que se te defienda con un juez, a poder acceder a los tribunales del estado donde te encuentres, en este caso España. En fin, tiene una serie de derivadas de esto. Y claro, de pronto vienes y te enfrentas a que te están devolviendo del estado al que acabas de llegar. Mi punto es que yo de hecho no voy a entrar a valorar cómo tienes que operar con la gente que viene afuera. De hecho, esto creo que es un tema muy interesante para agregarlo en próximos capítulos. Lo que sí valoro es el lugar donde lo recoges. Y si tú lo que quieres es tener una norma que regule lo que tiene que ver con todas las manifestaciones, pues regula solo eso. O es que viene esta gente nadando y manifestando contra ti. O en estos barcos que apenas pueden surcar mares manifestando. Quiero decir, ¿qué tiene que ver A con B? Eso es mi opinión al respecto, ¿no? Pero bueno. Sí, yo entrando en el plano más, se puede decir que jurídico, pero también tocando un poco la realidad, supongamos que, bueno, se les da el derecho a la tutela, pero claro, tendrían que exigir algo, en este caso asilo, ¿no? Digamos que exigen asilo. El problema es que ¿cómo exigen asilo? Muchos llegan sin ni siquiera hablar español, ni inglés, pero para ni eso francés, tiene que estar el Estado, ni portugués. Quizás para tutelar a esas personas. Claro, el Estado debería tutelarlas y tener traductores, pero el Estado no tiene traductores para todo. Ya, pero ahí entras en la gran pregunta. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de tu Estado lo que pasa en otros estados? Y esta es la pregunta por excelencia que yo creo que hay que hacerse. No creo que sea esa pregunta. Yo creo que estamos hablando de personas que vienen al territorio español. Es decir, al territorio español con una constitución que obra en todo el territorio y que sus artículos, como es por ejemplo el 24, todas las personas tienen derecho a obtenerla. Exacto. Obra en la territorio. Voy a ese punto justamente de que independientemente de las circunstancias, la realidad es que están ahora en tu territorio. Y como alguien que está en tu territorio, se le activan unos derechos. De hecho, hay muchas sentencias que ha dicho el Supremo de que los derechos fundamentales no son solo de los españoles, son de todo el que ingresa el territorio. Sí. De hecho, sobre esto hay cosas de sanidad que ni siquiera es considerado un derecho, digamos, de ese núcleo duro de derechos que tenemos, que incluso se le ha reconocido a gente que viene afuera. Entonces ahí ya estamos entrando en un debate que yo creo que al final se resume un poco en eso, en la voluntad que tiene que tener y los mecanismos que tiene que tener un Estado para de verdad velar por los derechos de cualquier persona que esté en aplicación de Pero yo no sé si estoy errado, o sea, ¿qué derecho se les va a tutelar? Esa es la pregunta. Bueno, eso ya habría que ver caso a caso. Claro. Si una persona pide la tutela de un derecho, claro, es una ilegalidad. ¿Cómo no se le va a tutelar un derecho si una persona lo está pidiendo? Yo me estoy amparando en la ley. La ley dice, todas las personas tienen derecho a obtener una tutela. Sí, claro, el artículo 24. Una persona que venga y se le devuelva. Ya para empezar, existen naciones que a lo mejor son violentas y que quién sabe si pueden ser protegidas por algún derecho. No, pero no es solo eso. O sea, España puede tutelar derechos desde el extranjero. Para eso tiene consulados y embajadas. Por ejemplo, una petición de asilo se puede tutelar desde Marruecos, para poner un ejemplo con un país fronterizo de España y una realidad que todos sabemos que existe. Pero claro, si una persona entra sin decir nada y se le echa sin preguntarle nada, se puede decir que hay una negligencia del Estado. Pero aún así, ¿que se le tutelaría? Claro, habría que entrar en una conversación con esa persona si cree que se le tutele algo, si quiere. Para empezar, habría que ser escuchado. Tendría que ser escuchado. Claro, y también... y supongo que el escuchado, o sea, la persona que tiene que escuchar es quizás un juez puesto por el Estado. Claro, pero si pasan situaciones como las que a veces... o sea, no estoy ni defendiendo ni yéndome en contra de nada, pero si pasan situaciones como las que se ven a veces que personas sin saber, con buena mala intención, o simplemente por cruzar, o simplemente por estar, o no sabemos para qué, se ve que suben la valla 40, 50 o 60 personas a la vez. Sí, los que vayan en la patera de turno, por ejemplo. No, es que ni siquiera en la patera, la valla de Melilla creo que es. Sí. Claro, ¿hay qué?
Ahí está la incógnita, supongo. Y por eso... Y si vienen los narcotraficantes también que parten de algunas, sí, bueno, si nos ponemos aquí si nos ponemos claro, a especular... cuando llegan en lancha a playas españolas, ¿qué? Y claro, hay que tutelarlos porque es un delito, por supuesto. Claro. Habrá que llevarlos Sí, es a tu eso. juez. Si ves una... Pero claro, es que no es tan sencilla la realidad en cuanto a la pregunta teórica, creo. Si viene un inmigrante, salta a la valla de Melilla, tiene la casualidad de tener un cristal y rebana el cuello a un policía, ¿será juzgado? Seguro creo que sí. Claro. Seguro que sí. No, Hombre, anótalo que sí, o sea, anótalo segurísimo que que sí, sí. anótalo que, a ver, esa persona es culpable, en ese caso habría que analizar y será discutido homicidio, asesinato, bueno, pero en fin, va a ser culpable un delito, claramente. Pero también por otra parte, antes de que, disculpa que te interrumpa, ¿un Estado tiene que garantizar derechos a extranjeros sin saber si podrá garantizarlos? Primero que todo en su totalidad y segundo que todo con la diligencia que corresponde, porque por ejemplo tenemos el caso de los menores no acompañados, que eso daría incluso para otro podcast, que se ve que no es una generalidad, pero se ve que algunos, yo lo entiendo, ante la falta de control por parte de las autoridades y sobre todo ante falta de, familiares, una estructura social, una estructura familiar en la que apoyarse, toman conductas delictivas incluso. Yo lo que creo, o sea, sí, eso es un caso interesante a analizar. Creo que sí da perfectamente para otro capítulo que hagamos. Lo que creo que también es importante ver es qué pasa cuando un Estado para reprimir necesita los medios para hacerlo. Necesita o el gas lacrimógeno que use, o las armas de perdigones que use, o los equipos de represión, los escudos estos antimotines, tal. Y a ver, ¿hasta qué punto quién regula cuáles son esos mecanismos de represión que son permitidos, ¿no? Lo digo porque a mí me llama mucho la atención que todavía hoy en día se ve como, pongo el mismo caso de Bielorrusia. En Bielorrusia acaban de aprobar el uso de armas letales para reprimir. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, ahora yo te puedo reprimir una manifestación quizás matándote en el proceso. O sea, eso es represión. Yo creo que se desvirtúa por completo el medio de proporcionalidad que tiene que haber. Y a veces yo me pregunto por qué España sobre todo ha participado mucho brindando apoyo, brindando instrumentos de represión a distintos estados del mundo, entre ellos Venezuela, donde venía mucho del material de bombas lacrimógenas, etcétera, venía de España. Entonces ahí también cómo participa un estado ayudando a otro estado a reprimir a su propia población, sí, ¿no? Con todo respeto, los estados europeos no tienen conciencia y tampoco tienen ningún tipo de remordimiento ni cara. Las armas con las que se matan en Colombia vienen de Europa, Bélgica, Rusia. Tal cual. Claro, ¿cómo salen de las fábricas? Hay fábricas que las producen y se producen en Europa. ¿Dónde está el control? El alcalde de mi ciudad, de hecho, decía en campaña, que mi ciudad es Cali, en la parte del Pacífico colombiano, mucho se exige a los países latinoamericanos sobre el control de droga, pero que poco se les exige a los europeos sobre el control de las armas. Las armas tienen que fabricarse y también exportarse y tienen que llegar a nuestras naciones en donde se usan, para guerras, narcotráfico, etcétera. Claro, yo pienso que cada estado lo regula, pero creo que hay una convención sobre el uso de armas, porque me sonó en el caso de Dylan Cruz, el caso que comenté al principio del podcast, en el que se estaba hablando de que hay una convención que prohíbe, o no sé si es una resolución de la ONU, que prohíbe o clasifica al menos en más o menos letales ciertos instrumentos de control de manifestaciones, por decirlo de algún modo más diplomático. Sí. Y que creo que es justamente algo necesario, ¿no? Saber diferenciar qué es represión y qué ya asciende algo más, porque precisamente un instrumento que está pensado para la represión no es lo mismo que te lo disparen de pronto en un hombro que te lo disparen en la cabeza. Eso ya también es otra cosa. Eso es interesantísimo, o sea, ya ¿cómo le dan en la cabeza a la gente? Es a lo que voy. La gente tiene muy buena puntería. Lo difícil que es dar en la cabeza. Estamos Y encima, en toda esa situación de tensión, no sé tal, si viene un ustedes han pavo jugado Call of pepazo. Duty, y en Call of Duty costaba un mundo de verdad, y no es por comparar, pero coño. Pero encima yo cuando veo eso es que de verdad digo, pero es que le dispararon a matar. Obviamente hay la intención
Me sorprendería que haya sido un accidente, honestamente. Y más cuando ves, y pongo el mismo caso, en Venezuela esto pasaba, pero sistemáticamente. O sea, Y no quiero solo decir, y no solo en... no era un accidente un día, esto pasó varios días y a varias horas el mismo día y contra varias gente. Pongámoslo en una situación real. ¿Ustedes han intentado darle con un dardo una diana en el medio? Es a lo que voy, no es fácil. Es que exacto, es que, a ver... Han tenido que ser entrenados para ello. ten en Claro, cuenta. y ahí es donde yo digo... Ha habido que tener un Pregunta entrenamiento previo. importantísima y bueno, Soy malísimo al Call of Duty. definitoria para el hilo de este podcast. Tiene que haber un cuerpo especialista en control o especializado en control de protestas y manifestaciones, o debería serlo la policía regular. ¿Qué piensan? Sin duda sí, y yo creo que además tienes que formar a este grupo particularmente para que entienda primero de derechos, para hacerlos respetar, pero también para respetarlos cuando están manifestando la gente por ello. Yo creo que la policía debe... Vamos a ver, yo creo que... fíjate, yo conozco a mucha gente... Joder, como me estoy repitiendo. Yo conozco a gente que está estudiando para Guardia Civil y para la policía y está claro que el conocimiento, y esto lo sé yo de forma universal, el conocimiento que tiene la gente de derecho que no estudia derecho o cuya rama principal o el objetivo en la vida no va a ser desarrollarse en torno al derecho, como es, por ejemplo, yo que sé, una persona que estudia dietética, pues y que no tiene nada de conocimiento de legislación ni de derecho, pues estudiará de pe a pa pues lo que viene siendo la ley de esa materia en específico, pero de memoria, sin entender y sin entrar al fondo del asunto en cada cuestión, ¿no? Y yo creo que los policías, en parte, y sin querer meterme yo en controversia, porque a lo mejor viene una persona que está haciendo una posición de policía y me dice, estás totalmente equivocado, se estudia de esa forma el derecho. Y yo creo que el derecho se tiene que estudiar de una forma que tú lo entiendas, de una forma que tú sepas el fondo y el porqué de un derecho, el fondo y el porqué de una libertad, para tú así obrar y llevar en práctica comportamientos conforme a todo ese conocimiento que tú adquieras previamente. Si tú coges un tocho, que es lo que se conoce como el grado en derecho o la facultad de derecho, son gente con tochos gigantes que se estudia de pe a pa. No es así. La gente que estudia derecho entiende el derecho y entiende y sabe dónde buscar y sabe los matices, sabe dónde, etcétera. Y yo creo que ese conocimiento es lo que se le debe dar a la policía o a los cuerpos de seguridad del Estado para que sepan o que lleven mejor a la práctica pues los comportamientos que estamos tratando. ¿Pero debe o no debe existir entonces una policía especializada? Pienso que se le debe... ¿Piensas que no? Exacto, yo pienso que el conocimiento en derecho se le debe de otorgar a las personas que sean responsables de controlar esos derechos de una forma más didáctica, más que lo entiendan, que se entienda el derecho. Yo es que me remito un poco también a la parte de los números, ¿no? Yo estaba viendo todas las protestas que hubo en el 2018 en Madrid, solo en Madrid, y se calculan en más de 2.500 protestas solo en Madrid en el 2018. Imagínate las que habrá habido en España y no decir en el mundo. Pero en el 2018, 2.000 protestas, es decir, más de 2.500, claro. ¿A cuántas íbamos por día? Es a lo que voy. La protesta, no te imagines solo manifestaciones de más de 1.000, 2.000 personas en una plaza, claro, una y tampoco marcha. Solo en Madrid capital, ¿no? Es a lo que voy, efectivamente. Claro. Pero, de hecho, por eso es que a veces estos números se inflan un poco a lo que uno lógicamente creería. Pero es cierto que yo creo que en los tiempos que vivimos se ha vuelto necesario contar con mecanismos más especializados de acción. Y entre ellos, por eso yo creo que no estaría mal que un Estado, mostrando precisamente un respeto a este derecho, prepare a gente para ello. De todas formas, hay un tema que también me parece muy interesante, ¿no? Es que la protesta, y lo acabo de mencionar, ¿no? No es solamente salir a manifestar, marchar, no. Sino que estaba justo leyendo un artículo muy interesante sobre formas creativas de protesta, ¿no? Y hay unos bien interesantes que en verdad me quedo muy... interesantes. Sí, son interesantes porque no me lo hubiera imaginado, ¿no? A ver. Por ejemplo, escuchen esta. ¿Qué opinan de...? Esto es un grupo en Chile que por la educación pública decidió correr 1.800 horas. Yo no sé, yo si corro 1 hora ya siento que me va a dar algo. Yo si corro 5 minutos estoy igual. Tal cual. Que me va a dar algo. Pero el punto es eso, o sea, es muy interesante que, oye, dijeron, vamos a correr para hacer visible esta causa que era precisamente la defensa de la educación pública, ¿no? Y es bien interesante esta forma de protesta, en verdad, un poco fuera de lo tradicional, ¿no?
Juan ha dicho antes manifestarse contra las manifestaciones. La posibilidad de manifestarse contra Creo las que fue manifestaciones. Jesús el que lo planteó. Vivimos en un mundo en el que ¿Ah, sí? Sí. no me extrañaría que un día la gente diga, ¿sabes qué? Hoy me manifiesto. ¿Contra qué? Contra las manifestaciones. Con todos tus cojones. No, llegaríamos ahí a una lógica ilógica, ¿no? Aprovechando un poco el tema de la represión, es importante yo creo hablar también de cómo se demuestra esa represión. Es decir, cómo se prueba de que un policía ha tenido un comportamiento desviado y no ha garantizado seguridad, sino ha garantizado pues lesiones, ha garantizado comportamientos que son atípicos. Esta ley lo que prohíbe en su artículo 36.23 es la prohibición de realizar fotografías a los policías. Es decir, uno en una O sea, manifestación... no me puedo tomar una selfie con un policía. No puedes. Te mete Y pepazo. si estoy en Halloween y estoy disfrazada de policía, ¿qué pasaría en ese caso si me tomo una foto? Claro, no soy policía, pero estoy disfrazado de... Que puede ¿Vacío ser un legal? delito de disfraz. Si cometes un delito, eso es un agravante. No, pero no es delito porque claramente yo No lo estoy sé, disfrazado Jesús. con... Digamos que hay una- No, Jesús. Estás poniendo un supuesto. Si en Halloween te disfrazas de policía, muy creíblemente, un muy buen disfraz, y cometes un delito, puede ser un agravante de disfraz. ¿Quién se disfraza de policía Ah, no, en no, Halloween? yo entiendo. Si No lo sé, cometo un Rick. delito disfrazado de policía, eso es verdad. Claro, es No, un agravante. ¿cómo que quién? Bro, todo el mundo... Halloween está para disfrazarse de cosas con miedo, en plan calabazas, Es que, esqueletos, que- cosas esas cosas. que- Viejo, para Cosas miedosas. Cosas de miedo. Me Toñín, disfrazo para de mí- Hacienda. Para mí, que vengo de Venezuela, donde los policías te reprimían y te robaban, Buen créeme punto. que es bastante susto ver a alguien disfrazado de policía. De hecho, yo No en por nada les Halloween, para deseamos dar las miedo en brujas. Colombia, me quiero disfrazar de expresidente. El que lo entendió, entendió. Quiero decir, no subestimemos lo que le hace miedo a la gente, porque, por Eso es ejemplo, el verdad. policía me caga. Pero, justamente, o sea, yo creo que hay que ver. Y contabas entonces esto de las fotos, ¿no? Prohibido fotografiar a un policía, con el Vale. fin de proteger tanto su salud, claro. su salud y su vida privada como familiar y Ah. demás. Es curioso porque en el mismo artículo pone que está prohibido fotografiar a un policía en medio de una manifestación, pero siempre conforme al derecho a la información. Y ahí es donde quiero haber un debate antes de que después de que intervenga Juan. Pero pone exactamente en suena que una sí. manifestación. Me suena que sí. Oye, qué llamativo. Hombre, se parte de la base de que es una... O sea, yo me Sí, imagino o sea, que... porque eso es interesante en un procedimiento, en una manifestación. Bueno, Claro, el lugar. estoy Yo me buscando la imagino ley. que al final también es un tema de proteger la imagen, como cuando participan los no le policías. veo sentido yo, Jesús. Espera. Sí, que, no, no sé, yo lo no. estaba viendo tipo por el lado de que imagínate, tú sabes cuando hacen las típicas operaciones que retienen droga o cosas por el estilo. No, pero es que estamos hablando en una manifestación. Claro, pero imagínate que tú... No en un procedimiento. No, lo entiendo. Son infracciones Pero graves. igual no sé, quizás por ahí viene la lógica. Son infracciones graves el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, etcétera, etcétera, con respeto al derecho fundamental a la Es información. a lo que voy. Quizás cuando se redactó eso se estaba pensando en que precisamente si tú veías a un policía y lo ubicabas con una foto Ujú. y él te reprimía, pues la gente podía tomar acciones, no sé, estoy tratando de Yo buscarle creo alguna que la protección es caída a para eso, que ¿no? no vaya a ir un grupo y, bueno, a tomar acciones violentas contra el policía. Sí, es que es a lo que voy, Pero puede claro, pasar. a eso me suena a mí. Qué Después curioso. lo que en realidad hagan con eso. Y es muy curioso, por ejemplo, en Colombia, en el Código de Policía, para poner un matiz, no están prohibidas las fotografías a los policías. Pero no sé si en un contexto de manifestación. No se prohíben. Y es un país donde tendría más lógica, pues teniendo en cuenta de que en sus épocas más oscuras se pagaba por cada policía asesinado. Imagínate tú. O sea, Yo la controversia lo veo, por ejemplo, en el caso de que el policía, dentro de la ley que ahora mismo los Claro. tres yo creo que desconocemos porque no sabemos las formas de actuación de los cuerpos y seguridad del Estado, Sí, ellos tienen también su protocolo interno. realicen un comportamiento agresivo pero legítimo y las personas, tras ver el vídeo, lo vean como una amenaza, como una represión brutal. A Ya. pesar de estar dentro de la ley y que si a ese policía lo llevas a un tribunal, el tribunal le va a dar la razón Sí. al policía por cuestión de este artículo. Ese vídeo se ha difundido y las personas vayan en contra de él. Claro. Ese es el acabas de peligro tocar y es un lo que punto- busca este artículo, pienso yo. Acabas de tocar un punto súper interesante y que de hecho lo usó la defensa del grupo de policías que cometieron el atentado contra George Floyd en Estados Unidos. Ajá. Y era que ellos decían que a pesar de que había un video,
el video podía ser perfectamente manipulado para que la gente tuviera un sentimiento contrario al que ese efectivo estaba... A ver, Al comportamiento, ¿no? tal cual, por lo que ya hablando claramente, por todo lo que hay, además de este video, claramente ahí hay un exceso, ¿no? Exacto. O sea, por favor, solo con ver la foto basta para entenderlo. Pero es cierto que muchas veces y en muchos casos ese argumento tiene lugar. Un video, una foto tomada en el momento equivocado o con la intención equivocada puede generar una masa de opinión para un objetivo. Claro, es una realidad. el ángulo de la perspectiva de las cosas cambia mucho ¿Sí? La realidad de las personas. Por ejemplo, ahora mismo, antes de iniciar este podcast, para mí en la mesa no había ningún vaso, al menos desde mi ángulo. Pero para los demás sí había un vaso muy, y lo había, muy bro. claro en 3D. Y claro, efectivamente, había un vaso. Yo no lo vi, bueno. Hace una hora dice... Juan echó para atrás su portátil, había un vaso de... No vamos a decir No vamos a decir qué es. Y me lo echó en toda la ropa, pero no pasa nada. No pasa No pasa absolutamente nada, papi, yo te limpio. Yo- Vaya, bro. Bueno, también hay que tener en cuenta la seguridad que tienen o sea, el derecho o la protección que debería de tener la policía También. sobre su seguridad. ¿Por qué? Pues porque en España puede ser una cosa no muy, al menos en estas épocas, en otras épocas hace 30 años era otra historia, hace 30, 40 años, pero ahora en estas épocas no pienso que sea un problema mayor. Pero por ejemplo en los Estados Unidos sí es un problema mayor, es un país muy armado, es un país donde, bueno, si no estoy mal, desde los 16 o 18 años puedes tener un arma legal, acorde a la segunda enmienda, y eso es bastante preocupante. Pero bueno, en el caso del video de George Floyd, Jesús, yo creo que se ve bastante claro la falta de agresión de George Floyd a la policía. Ese es un ejemplo y tal cual. el uso es excesivo de la fuerza de... Estoy de acuerdo contigo. Yo comento de la lo que policía. comentó la defensa en su día, ¿no? Pero es que es lo que te digo, me parece interesante porque sacaron un tema que no venía al caso, pero era un tema muy interesante, que un video en verdad tú lo puedes manipular con cierta... No digo que sea este caso, para nada. De hecho, como comentaba también, es muy evidente lo que ocurrió en ese caso. De hecho, por algo la gente tiene esta rabia, porque esto pasa en Estados Unidos día tras día y eso es la molestia. Debería servirme de defensa, Jesús, si alguna vez hay un videito mío con alguien y en sitios donde yo no debería estar. Cuídate, bro, esa es la mejor defensa, la prevención. Yo creo que independientemente del acto que haga el policía, es decir, que sea legítimo, que no sea legítimo, que sea cuestionablemente legítimo, hay tres factores, yo creo que vitales a la hora de poder grabar a un policía o no. Uno, que esté ejerciendo una función pública. Dos, que sea un acto público. Y tres, que se encuentre en vía pública. Ya el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en España, en la sentencia 72/2007, recurrió un policía porque se difundió imágenes suyas realizando un desahucio. Un desahucio que socialmente se ve mal, está mal visto. Yo creo que también da para otro capítulo, otro podcast, pero yo creo que ahora mismo no procede. El caso es que el policía se le grabó realizando un desahucio. El policía pues se ve la identidad, se le ve la cara y el policía recurrió contra el derecho a la dignidad, propia imagen, etcétera. Y el Tribunal Constitucional no le dio la razón. ¿Por qué? Porque reúnen estos tres requisitos: función pública, acto público y lugar público, y Claro. que independientemente de su acto, que era realizar un desahucio, que es totalmente acorde a la legalidad, ¿no? Porque supongo que será, Efectivamente. pues preponderaba el derecho a la información. Ah, mira tú. Yo pienso que solo debería haber un requisito, que es el de función pública. Yo pienso incluso dos, el de acto público. El de vía pública no, porque si se te mete un policía en casa, no es vía pública y tienes que tener el derecho a grabarlo. O sea, da más importancia al derecho a la información que al de la seguridad, Claro, por ejemplo. Claro. Y la policía tampoco puede ser intocable, tienen derecho a estar protegidos. Ajá. Y bueno, sí, el de acto público sí, pero claro, un policía está en funciones. Si un policía no está haciendo un acto público, pero es un acto indebido, por Sí. muy privado que sea, yo creo que los ciudadanos... Y no está yendo en contra de su imagen. A ver, si te metes a un hotel a grabarlo, sí. Claro. Pero... y más que vía pública, diría yo, lugares abiertos al público o vía pública.
cuestión Claro, distinta. no es lo mismo. Para poner, ahora, acorde a lo que dices tú, Juan, para poner un poco la cruz a la moneda, por ejemplo, una sentencia de Estrasburgo, el caso Surek en Turquía, se grabó a un policía en su ámbito privado, un policía que presuntamente realizó actos ilícitos en función de fuerza y cuerpo de seguridad, en este caso de Turquía. Y Turquía prohibió la publicación y realizó las correspondientes respuestas legales a la revista por publicar una foto privada de un funcionario público. Ese asunto llegó a Estrasburgo y Estrasburgo le dio la razón a la revista, por decir, una ciudadanía concreta, en este caso el Estado de Turquía, debe conocer la identidad y los actos de los funcionarios del Estado de Turquía. Claro. Por eso se le da la razón. Entonces, en sí la doctrina a nivel internacional y a nivel nacional no es pacífica, digamos. ¿Se le dio la razón a Turquía? De todos modos, me queda claro algo. A la revista, claro. Porque es que está en función pública. Es que eso es lo que yo digo. Pero la fotografía es de su vida privada. Claro. Sí, pero estás en función pública. Yo no sé. Estés en tu vida privada, quítate el uniforme. De momento a mí me queda claro algo, y es que primero, no me voy a vestir de policía en Halloween, y segundo, no me voy a tomar ninguna selfie en ninguna manifestación, ¿no? No, ni de coña. Pero yo sí creo que, en conclusión, lo que rescato es que primero hay que formar mejor a los cuerpos de seguridad del Estado. Es una profesión que tiene que revalorizarse, que tiene que ser mejor tomada en cuenta por la sociedad, y también que la formación tiene que ser mucho más completa, sobre todo en la resolución pacífica de conflictos o de problemas a los que se puedan enfrentar. Y yo creo que ya con eso estaremos haciendo un gran cambio. De hecho, eso es algo de lo que propone el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y me parece algo súper coherente y súper lógico, y que no solo aplica para allá, sino para todo el mundo. O sea, yo creo que al final eso va a poner en buenos términos muchas veces las acciones policiales, y que la gente entienda también que hay que entender que es un trabajo complicado, ¿no? No todo lo que se enfrentan es bonito, se enfrentan también a lo peor de la sociedad muchas Sobre veces. todo en Estados Unidos. En efecto. Es que todo tiene un matiz. Nada más hay que ver videos en internet de cómo un policía le pide la documentación a alguien en los Estados Unidos o lo que sea, y el susodicho le saca una pistola, le da 3 disparos y el policía no le da ni siquiera tiempo a reaccionar. O sea, es entendible que la policía en los Estados Unidos esté mucho más alterada, mucho más precavida. Aún así, estaba escuchando en un video de unos señores venezolanos, de hecho, que se llama Preguntas Incómodas. Ah, claro, cómo no. Se supone que estadísticamente en los Estados Unidos se ha regulado, o sea, se ha equiparado el accionar policial contra blancos, negros y latinos. Es interesante, y yo creo que esto se debe a las protestas, a la constante lucha que se ha hecho en los Estados Unidos. Esto también es lo que defienden en el programa este que les digo. Pero yo pienso que falta mucho, sobre todo en ese país, en cuanto a racismo, y un racismo tan descarado. Tristemente, yo creo que ahí hay todavía un giro de tuerca fuerte que hacerle a la sociedad, sin duda. Esperemos que la sociedad vaya a bien y esto cambie en cuanto antes. Para cerrar, esto no lo he hablado con vosotros prácticamente, o sí, bueno, no tengo ni puta idea. El caso es que nosotros, como estudiantes de Derecho, hemos tenido Derecho Administrativo. Sí. Derecho Administrativo, para la gente que no sepa muy bien el concepto de Derecho Administrativo, más o menos es el derecho los motivos para suicidar. Ah, no, eso exacto. No es. Perdón, es verdad. Es el derecho que emplea la Administración, pues para regir su funcionamiento. En Administrativo 2 en concreto nos enseñan tipo las lagunas legales que uno puede tener para realizar botellón en la calle. Botellón que está, no penado, está sancionado con una multa de 600 euros aquí en España. Y nos enseñan las lagunas... que te puedes comprar con eso. Las lagunas que un ciudadano ejemplar puede realizar para no ser multado en la calle. Coño, increíble. 1. La clave principal. El policía tiene que emplear sus sentidos, la vista e incluso el olfato, para saber si eso es alcohol. Es decir, si una persona está bebiendo un cubatilla, se posiciona Jesús, no lo habéis visto, pero Jesús se acaba de inclinar para prestar atención. Si una persona tiene un cubata, ron no, cascazo. Vodka, limón. Okay, Exacto, vodka, limón, que a simple vista puede haber
¿qué es eso? Es Fanta, limón. Claro, sí, El policía literalmente. está obligado a tener que olerlo y a tener que deducir con sus propios sentidos y después plasmarlo en la exposición de motivos de la multa Joder. que eso realmente es alcohol. Es decir, que si mi alcohol es inoloro y es de color claro, Te has pasado el juego. ¿Te has pasado el juego? brutal. Porque lo que no puede Brutal. hacer el policía es beberlo. Claro, exacto. No puede beberlo. Digo, coño, haces tú. un lock. Muchachos, Logro- emprendimiento nuevo. El otro día... Logro Alcohol conseguido. sin olor, pero con sabor. No sé si esto es posible. Creo que desde el punto de vista Creo que- científico no. creo Pero que- habría que darle una vuelta. a Creo ver si que sí. la marca de alcohol que patente eso en España se forra. Bro. Forra. El otro día un amigo... Increíble. El otro día un amigo mío dijo... Es que me pillaron en un parking con 3 amigos y 5 litronas en la calle. Pues cabrón, si son litronas se sabe la policía que es cerveza. Por supuesto. Es cerveza, porque no vas a meter... O sea, ¿a qué persona cuerda se le ocurre meter Fanta de limón en la cerveza? Es que Pues ese es estás el jodido. problema, tal cual. Estás jodido. Lagunillas. Yo por eso siempre uso un termito, tal, cuando me ha tocado. Claro. Brillante, mira, ¿no? ¿Qué es eso? Agua, Mate. café. Usted diga. Pero sí. Pues nada, en verdad ha sido un tema muy interesante el que hemos tratado el día de hoy. Y muy amplio. Y sobre todo este dato que da Toñín de cómo protegerte en la legalidad Ujú. para cuando quieras ir a tomarte algo por allí. Pero no, a ver. Yo tenía entendido que el botellón era ilegal. El botellón es ilegal. Pero ¿y por qué se ve a veces en la calle que la gente bebe sin... y enfrente de la policía incluso? Pero porque No. la administración... Hay vamos muchas a ver. cosas ilegales que igual se hacen, Juan. Esa es Claro, la la realidad. administración Claro, pero es va que- acorde a la ciudadanía. Entonces, tú, Es decir, un depende pueblo. de cuánta gente haya, ¿puedo beber o un no? pueblo con 25 habitantes en septiembre, pero después en julio tiene 350 jóvenes que van de botellón al parque del pueblo, el alcalde no va a poner O a sea, la local. si me voy como un gilipollas con un amigo a beberme una cerveza en un parque... Te multan 600. Me multan. Pero si voy con una peña de 1500 personas, no. Exacto. Mm, Exacto. sí, Vaya, las vaya. probabilidades están más a tu favor. En ¿no? verdad, estoy un poco en el desconocimiento de esto, pero yo creo que sí. Es decir, en congregaciones donde se da por hecho que el alcohol va a ser... Ah, no, pero es, Es que, que ya se va a frecuentar. Es que es extraño, Claro, ¿eh? Eso Sí, ya sí, no, sí, sí. eso en principio yo A creo que mí- ya está descatalogado lo que es A mí, botellón cuando como más tal. me sorprendió fue en la manifestación del orgullo gay del 2019-2018. Ujú. Porque claro, yo tenía muy interesado de beber en la calle es ilegal. Claro, claro. Exacto. por En mi supuesto. país eso no pasa. En mi país tú sales a la calle, está el señor en la puerta de la tienda con su sillita Rimax de estas blancas clásicas, con una cerveza en la mano y no pasa nada. Pero yo lo tenía tan interiorizado que veo a la gente bebiendo, la policía los mira, no sé qué, yo... ¿Y esto? Sí. En las celebraciones del Madrid, cuando gana la Champions, que esta década ha visto Exacto. bastantes, Claro. En en Cibeles, ahí estaba, Cibeles, ya. en las entradas de Cibeles había policía, no para decir que no metas alcohol, sino para que quites los tapones para no poder usar la botella como elemento Claro. arrojadizo. Sí. Pero tú Ah, o sea, sabías- Vale. se daba por hecho de que era alcohol. No. Y de- las de hecho, botellas muy de cerveza la interesante quitaban. eso, bro. Y ni sin ningún problema, pero porque yo creo que la administración es benevolente en esos casos. Es como que... Yo creo que sí, ¿eh? Que a lo mejor está Que regulado y quiten todo, los ¿eh? tapones Pero... para no ir a lanzarlos. Claro, es como que quitan los tapones y, Claro, y la las botella, botellas claro. de cristal están De vidrio. prohibidas. El problema ahí también es la botella, porque al ser vidrio, imagínate a alguien que se ponga a pelear con alguien, la picas y eso es un cuchillo. Claro. Es una Bueno, arma lo de la blanca. botella sí lo entiendo, pero lo de los tapones, o sea, da para otro podcast. ¿Los tapones son un elemento como que- idóneo y peligroso para la vida? No, que quitan los tapones para que cuando Se te lo atraganta. arrojes... Es como Para que que no te atragan. cuando arrojas la botella es como que no pierde su efecto. No es lo mismo una botella cerrada que tú Ah. lances que después una botella que vaya perdiendo agua y por lo tanto peso en el... ¿Tú qué? Clases de aerodinámica, Wow, brother. bro. Que la Qué gente va con los tapones dando ahí a los locura. ojos. Claro. Policías expertos en aerodinámica. Esto es porque... La realidad supera la ficción. Me De vi verdad. muchos policías en acción en mis tiempos mozos. Entonces... Viendo Canal 4 a las 2:30 de la noche. Bueno, 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 En muchachos. casa. Bueno, nuestros yo creo que- estimados, en verdad ha sido un verdadero placer que nos acompañaran hoy. Ya despedimos el podcast, síganos escuchando. Y a ustedes les preguntamos, ¿tomaron nota de qué puedes hacer para tomar en un botellón en la calle? ¿Saben cómo defenderse? Si no, nos pueden llamar. dejen sus respuestas. Seguidnos también en las redes sociales, tenemos redes sociales, en todo caso podcast en Instagram, en todo caso podcast@gmail.com en nuestro correo electrónico y en todo caso P en Twitter, que esperemos que
También Sí. decir que la policía es fundamental, un pilar fundamental de la sociedad. Para garantizar la seguridad del Correcto, Estado. nuestro completo apoyo, pero hay que mejorar ciertas circunstancias en el mundo y ciertos accionares. Yes. Buenas tardes, días, noches, no diremos. Ha sido un placer. Y que sean felices. Siempre, nos vemos. Chao.